Bueno, entonces antes de iniciar les quiero compartir algunas características con novedades que aparecieron en SQL Server 2019. Tengamos en cuenta que hoy en día, pues en un mundo ideal, en nuestras empresas deberíamos de estar trabajando con SQL Server 2016, 2017 o 2019. En un mundo ideal. En otros lados, pues resulta que hay veces que no tenemos la versión más reciente, pero sí ya estaríamos en problemas si estamos trabajando con SQL Server 2008 o 2008 R2. En problemas en el sentido de que pues para estos productos, para todos los productos de 2008 hacia atrás, pues Microsoft ya retiró el soporte. Entonces, a menos que hayan comprado soporte extendido, pues digamos que ya no se van a actualizar Service Pack, que ya no van a haber actualizaciones de seguridad ni nada para estas versiones del SQL. Y pues también hay que estar al día con la tecnología. Deben de tener en cuenta que es muy popular, es muy común que venga alguien que me diga, por ejemplo, novedades de SQL Server 2019. Sí, pero yo en la empresa tengo, qué sé yo, SQL Server 2016, entonces a mí no me interesa. Perfecto, pero usted debe de tener en cuenta, debe de estar al día en la tecnología, de saber qué nuevos elementos hay, qué nuevas mejoras hay, y si usted no conoce esas novedades, esas mejoras, está restándose usted mismo futures comparados con pues otras gentes que sí conocen del producto, ¿sí? Entonces ese es el punto, usted debe estar a la vanguardia de la tecnología. Por eso quiero mostrarles algunas características del SQL Server 2019. Debe de tener en cuenta también que esta presentación que le voy a mostrar ahorita es la presentación institucional, ¿sí? Entonces, pues esta fue la presentación que Microsoft lanzó. Déjeme contarle entonces que el SQL Server tiene un compromiso con toda la parte de desempeño. Lograr mayor desempeño con respecto a las versiones anteriores ha sido siempre el reto y la verdad lo ha logrado. O sea, SQL Server 2016 era mejor que las versiones anteriores, el 2017 va agregando mejoras y también es superior que las versiones anteriores y pues es el mismo caso del 2019. Otro elemento importante con SQL Server 2019 es la inteligencia sobre cualquier dato. Este es uno de los principales aportes que permite tener una combinación entre bases de datos relacionales y bases de datos orientadas a Big Data. Es decir, ahora se busca que su SQL Server pueda hacer consultas a cualquier tipo de dato, bases de datos relacionales, bases de datos no SQL o de Big Data. Aquí va a aparecer el elemento de Spark que me permite hacer Machine Learning. Entonces, es otro de los elementos que se tiene que tener en cuenta, el análisis de datos con Machine Learning. Luego tenemos aquí, por ejemplo, en el segundo recuadro, que vamos a tener soporte multiplataforma. Obviamente, el SQL Server, todos sabemos que trabaja sobre ambiente Windows y que se integra con el Active Directory. Pero desde versiones anteriores, desde SQL Server 2016, tenemos que ya se puede instalar nuestro SQL Server en Linux y ahora vamos a poder poner herramientas de cliente también en Mac. Entonces, aparte del soporte de Linux, pues ahora podemos también manejar contenedores, que ahora eso está de moda, trabajar con contenedores, con Dockers. Pues la administración de contenedores ahora se puede hacer con Kubernetes. Entonces, también el SQL Server incluye un soporte para Kubernetes. Además, deben de tener en cuenta que ahora vamos a poder trabajar, pues obviamente con Transact SQL, pero también vamos a poder desarrollar código en Java, en PHP, Python y Ruby. En cuanto a los dos siguientes recuadros que aparecen aquí, performance líder en la industria y más seguro en los últimos años, pues esto puede ser así como el clásico anuncio institucional, pero la verdad es que es cierto. En la parte de seguridad, el SQL Server es quien, basado sobre las estadísticas, menos reportes de incidentes de seguridad tiene. Y en la parte, en cuanto a desempeño, pues
cada vez mejora su desempeño. Y es importante mencionar también que en la parte de herramientas de inteligencia de negocios, pues el SQL Server se ha vuelto muy poderoso en cuanto al análisis de datos. Para eso tenemos herramientas como Power BI, como Reporting Services, que nos van a permitir generar reportes de calidad y sobre todo dashboard para analizar nuestros negocios. Entonces esto es muy importante. Deben de tener en cuenta también, lo pone en la parte de abajo de la diapositiva, deben de tener en cuenta que, pues ya lo hemos hablado, cuando hablamos de el SQL Server, pues es una unión del motor de base de datos, del Integration Services, del Analysis Service y del Reporting Services. Todo eso adquiero cuando compro una licencia del SQL Server. Eso permite que sea modular, pero que yo compre el paquete completo, mientras que en otros gestores de bases de datos, pues resulta ser que pues yo tengo que comprar cada módulo por separado. Entonces, el costo se incrementa. SQL Server entonces es 10 veces más barato que el software de la cajita roja de Oracle. Es algo que deben de tener en cuenta. Como les digo, esta es la presentación institucional, entonces, pues aquí van a ver algunas diapositivas, digamos, que tienen que ver con promoción. Aquí un detalle importante en el SQL Server es que se promociona la inteligencia de datos sobre cualquier tipo de dato. Es uno de los detalles que se va a hablar mucho. Se busca generar un hub de datos unificado en donde podamos tener consultas a diferentes plataformas, a diferentes sistemas, también una administración centralizada a través de una nueva herramienta que es Azure Data Studio. Además, permite hacer análisis de datos con aplicaciones inteligentes en bases de datos relacionales y no relacionales. Eso es bien importante. Ahora usted va a poder analizar su data no solo con datos relacionales, sino también se va a poder desde el SQL Server conectarse a Oracle, se va a poder conectar a Hadoop File System, se va a poder conectar a a diferentes sistemas. Entonces, esto es lo que tenemos, una plataforma unificada de servicios donde usted va a trabajar todo lo que tiene que ver con el manejo de sus datos. No va a necesitar otra plataforma, sino desde aquí se va a poder conectar a bases de datos relacionales y no relacionales. La inteligencia de negocios se va a dar a través de Machine Learning con el SQL Machine Learning o con Machine Learning Spark. Y la herramienta que va a utilizar es una herramienta, bueno, es Azure Data Studio. No es nuevo, pero digamos que se integra al equipo formalmente en esta versión. De hecho, existía ya desde un tiempo atrás. Veamos un poco más a detalle cómo funciona la integración de SQL Server 2019 con Big Data, con inteligencia de negocios y con inteligencia artificial. Primero, la virtualización de datos, o sea, el primer recuadro de la izquierda, nos va a permitir conectarnos a diferentes fuentes de datos sin necesidad de movernos o replicar los datos. Escalar todos los cálculos hacia tablas externas y tener una cache de los mismos. Nosotros tenemos herramientas para hacer análisis, por ejemplo, Power BI, y también tenemos herramientas de aplicaciones, tanto las de análisis como las de aplicaciones. Estas herramientas van a utilizar Transact SQL para conectarse al motor de base de datos. Digamos que van a invocar a un código Transact seleccionando, por ejemplo, una tabla. Esta tabla puede ser local o puede ser externa. Si es externa, puede ser Spark, puede ser Hadoop File System, puede ser Oracle. Y la comunicación a esas tablas externas va a ser a través de un pool que controla el procesamiento, que ese es el pool para cálculos, y un pool de datos para almacenar la información. Luego tenemos Big Data.
Tenemos que el SQL Server tiene ahora soporte para Spark y para Data Lake. Tenemos un portal de administración donde vamos a manejar el SQL Server, nuestros clusters de Hadoop File System, con seguridad integrada con Active Directory. Eso es otra cosa interesante. Y con eso, el SQL Server va a tener capacidades de conectarse a sistemas y escalar y compartir, por ejemplo, HDF, y también puede usar pues Spark. O sea, yo voy a poder consultar directamente mis datos no SQL o de Big Data con SQL Server o con Spark. Y la tercera opción es la plataforma de inteligencia artificial, que tiene todo el concepto de contenedores administrados por API, y además usa dos plataformas para la fabricación de nuestros modelos de seguridad, que es Machine Learning y Machine Learning Spark. Spark Machine Learning sería el nombre correcto. Tengamos en cuenta que, de hecho, es un laboratorio que ensayé yo con un grupo donde, por ejemplo, o sea, tengamos en cuenta que ahora podemos trabajar con inteligencia artificial en el sentido de usar, por ejemplo, Arduino para capturar datos como los diferentes sensores que tenemos. Un ejercicio que yo ensayé fue capturar por cierto tiempo el clima. Hay sensores para detectar la humedad en el aire. Entonces podemos estar con un sensor conectado al Arduino, estar registrando cada cierto tiempo cuánto, por ejemplo, la humedad en el aire, y hacer que cada vez que el Arduino haga su lectura, lo registre en una tabla y luego leer datos de esa tabla y presentarlos en un formato bonito. Pues cosas como esas vamos a poder hacer ahora capturando los datos en nuestro SQL Server. Enfoquémonos más hacia donde hacia donde va nuestro curso, en la parte de administración. Hablemos de rendimiento, de la seguridad y la disponibilidad en la misión crítica. Bueno, debe de tener en cuenta que rendimiento en misión crítica, ahora se tiene, en el 2019, ahora se tiene este nuevo elemento, este nuevo texto en azul que dice Intelligence Query Processing. Las herramientas anteriormente conocidas como Automatic Query Tuning cambiaron. Su nombre ahora es Intelligence Query Processing, para tenerlas todas dentro de una misma familia. Esta familia de procesamiento incluye funciones de amplio impacto que van a mejorar el rendimiento. Entonces, dentro de los ejercicios que ustedes van a hacer, por ejemplo, van a ver de qué se tratan estos elementos que están marcados en negro. Estos que están marcados en negro son las nuevas características, y estos que no están en negro son como los elementos que ya teníamos antes, pero que ahora son parte de Intelligence Query Processing. Por ejemplo, Table Variable Deferred Compilation es una característica que busca como reparar errores, detallitos que tenía mal implementados el SQL Server. En algunos casos, en algunos temas, yo les hablé de que usar cursores no es una buena práctica en el SQL Server, de que usar tablas en memoria, trate de evitarlas. Y para evitar los cursores y las tablas en memoria, resulta ser que usted tiene, por ejemplo, Common Table Expression, o que tiene variables tipo tabla. En este último de variables tipo tabla, resulta ser que el SQL Server se estaba equivocando, se estaba vacilando, porque cuando uno dentro de un procedimiento almacenado creaba una variable tipo tabla para capturar datos y después hacer algún proceso, resultaba que el plan de ejecución, cuando se creaba antes de recibir los datos. O sea, creaba el plan de ejecución sin tener la dimensión de cuántos datos iba a recibir la variable tipo tabla. Entonces, el plan de ejecución se fabricaba a partir de la consideración de que la tabla tenía un único registro.
Y entonces, cuando la variable ya recibía no un registro, sino 15 millones de registros, entonces el rendimiento era pobre. Esto lo viene a resolver esta nueva característica, Table Variable Defined Compilation. Luego también tenemos Batch Model for Rows Store, que su principal beneficio es que mejora el rendimiento de las consultas analíticas y también reduce la utilización de procesador. Antes solo el Batch Mode for Row Store solo existía para Column Store. Ahora ya existe para índices de fila. También de este otro lado está Approximate QP, que es una familia de características que se agregaron para el manejo de grandes conjuntos de datos. Es una característica donde me permite devolver datos que no necesitan precisión absoluta. Por ejemplo, supóngase que usted quiere hacer un count a una tabla que tiene 10,000 millones de filas, pero usted quiere hacer un conteo como para más o menos calcular cuántos registros tiene la tabla. Óigase que estoy diciendo más o menos. No quiere el número exacto de registros, sino quiere un aproximado para tener una idea. Bueno, pues resulta que habían problemas cuando yo hacía un count de mi tabla que podía matar el rendimiento de mi servidor. Entonces ahora se crea una nueva función que es approx count distinct, que pues va a devolver un número aproximado de valores únicos, no nulos, que tenga la tabla. Aparece también Memory Grant Feedback. Pues resulta ser que cuando uno hace una ejecución de un query o de un procedimiento, la última ejecución incluye la mínima memoria requerida necesaria para la ejecución. Pero si esa última ejecución que se hizo, ese plan de ejecución que se generó a partir de la última ejecución que se hizo, está mal configurado y digamos que está pidiendo menos memoria de la que realmente se tiene, pues entonces ahí va a haber un conflicto. O si está pidiendo más memoria de la que realmente se tiene, pues va a haber un conflicto. Entonces, esta característica pues me va a permitir mejorar la memoria asignada a un plan de ejecución. Tengan en cuenta que todas estas características son pequeños detalles que por cierto usted va a revisar. Yo le voy a dar en un rato más unos links donde usted va a hacer una revisión aquí y va a ver que de repente usted dice, ala, esto tan pequeñito, pero el SQL Server resultó que se ha vuelto tan bueno que ahora ya está realmente limando asperezas. Hay ciertas herramientas que dice así como, esta se puede mejorar de tal forma, copiemos el formato que tenemos para Column Store y también implementémoslo a nivel de fila. Lo que quiero decir en este caso es que las herramientas como estas que tengo en pantalla, pues son relativamente, podría ser así como que uno diga, ala, este cambio es mínimo, pero el mejoramiento al momento de efectuar una consulta es bastante significativo. En cuanto a seguridad en la misión crítica, bueno, aquí pues aparecen mejoras en Always Encrypted, con Secure Enclaves, que permite hacer clasificación de datos y auditoría integrada directamente en el SQL Server. Aquí cabe mencionar que algunas veces uno dice así como, bueno, aquí hay una mejora en Always Encrypted Secure Enclaves, y es así como, bueno, pero primero, ¿qué es Always Encrypted? Hay veces que no hemos usado la herramienta que apareció en versiones anteriores y ya le hicieron una mejora. Always Encrypted, por ejemplo, permite
mantener encriptada la información de su base de datos. Resulta ser que el SQL Server detectó, por ejemplo, que él ya había encriptado la comunicación entre el cliente y el servidor. Él ya había encriptado entonces, por ejemplo, ciertas columnas, pero los archivos de la base de datos, el MDF, el LDF, el NDF, no estaban encriptados. Si Always Encrypted hace esto, entonces encripta esos archivos para que aunque yo detenga los servicios del servidor y me robe esos archivos y los vaya a poner a otro servidor, pues que no se pueda. También hay mejoras en la clasificación de datos y auditoría integrada y también en cuanto a certificados. El manejo de certificados siempre ha sido complicado, ahora es más fácil. También tenemos la parte de Always On. Aquí podríamos hacer un paréntesis. A ver, ¿alguien ha usado Always On Availability Groups? ¿Alguien conoce de qué se trata eso? Yo no lo he visto. ¿No? Sí, ingeniero, es alta disponibilidad. Puede tener 1 o 2 ubicaciones con, con servidores de SQL Server, y si se cae una de las 2 ubicaciones, pues la otra sigue trabajando, entonces puede continuar la operación, digamos. Sí. O uno o varios sitios, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser 2, pueden ser muchos más. Es como un modo de alta disponibilidad que tiene SQL, que se implementó a partir del 2016, me parece. Sí, no, ese está desde antes, pero sí, tenés toda la razón. Lo que pasa es esto, jóvenes. Para empezar, todos tenemos el concepto de failover cluster. El failover cluster es cuando nosotros tenemos un servidor o tenemos nodos y si falla uno de los servidores, se levanta un nodo y empieza a trabajar. O sea, es mantener alta disponibilidad. Pero lo que pasa es que en el SQL Server, hacer un failover cluster llevaba una serie de pasos así medio complicadones. Yo tenía primero que hacer mi instalación de servidores desde el sistema operativo, desde Windows Server, tenía que hacer la instalación en cluster. Y después, en el SQL Server había una instalación en failover cluster. Desde que instalaba, yo le decía que la instalación iba a ser en failover cluster. Microsoft simplificó esto y para eso creó Always On Availability Groups. El Always On Availability Groups ya no tiene necesidad de crear una instalación en failover cluster. Entonces él hace un medio failover, pero es mucho más simple de cómo se hacía antes. Entonces a eso se le llamó Always On. Fíjense que hay ciertos detalles especiales que no se dieron cuenta que empezaron a pasar en el Always On Availability Groups. Yo quiero que se enfoquen, digamos, en estos cuadritos aquí en la pantalla que dicen nodo, porque realmente la gráfica es de otra cosa, pero en el Always On se trabaja con nodos. Entonces, había un problema porque había un servidor principal, que era el nodo principal, y habían nodos secundarios. El problema entonces era que lo especial con el Always On es que en un failover cluster normalmente hay un servidor pasivo y otro activo. Entonces, esa es una desventaja porque yo tengo 2 servidores, pero uno lo tengo siempre abajo, digamos, y solo cuando falla el principal se levanta el secundario. Con Always On, una de las ventajas era que yo puedo tener mi nodo principal, pero también puedo tener activos mis nodos secundarios y lograr que entonces mis nodos secundarios me sirvan para, qué sé yo, conectar mi reporting services, conectar mi análisis service o hacer un data warehouse. Resulta entonces que se empezaron a experimentar problemas, porque supóngase justamente eso. Usted tiene un Always On, donde tiene un nodo principal, que es el que está en el ambiente de producción, y tiene nodos secundarios que se están replicando contra el principal, pero para no desaprovecharlos, ahí usted conecta, por ejemplo, su análisis service.
El problema era que el nodo principal tenía más rendimiento que los nodos secundarios. Entonces resulta ser que por ejemplo, los índices se degradaban más rápido en el nodo principal que en los secundarios. Entonces, cuando, por ejemplo, había una tarea programada que le decía, mira, los índices están mal, hay que desfragmentarlos, entonces empezaban a pasar órdenes de, desfragmentar los índices del principal, pero eso hacía un proceso en cadena que también le decía al nodo secundario, mira, también necesito que reorganices los índices. Y eso ocasionaba bloqueos y ocasionaba que pues no trabajaran bien el Always On. En esta versión de 2019 entonces mejoran eso. Ahora se va a trabajar con mantenimiento de índices en línea. Eso va a permitir que aunque se esté generando el mantenimiento de índices, se pueda seguir trabajando con la base de datos. Esto a nivel de índices de fila y también a nivel de índices de column store. La novedad entonces con el Always On es que mejora, resuelve esos problemas de mantenimiento de índices que ocasionaban bloqueos en las bases de datos, y además ahora pueden tener hasta 6 nodos conectados en su Always On. O sea, es decir que si se cae el nodo principal tienen un nodo secundario, si se cae ese nodo secundario tienen un tercer nodo, y así hasta 6 pueden llegar a tener. Y atención a lo siguiente, yo no sé, bueno, ustedes tienen más experiencia en cuanto a la parte de trabajo, comparado, por ejemplo, con sus compañeros de la carrera en la mañana, digamos. Pero, por ejemplo, últimamente se está dando mucho la parte de crear contenedores. Esos contenedores me van a permitir pues simplificar el recurso, poner el curso necesario en el contenedor para que trabaje solo la aplicación que yo necesito. Y resulta entonces que pues para eso está Docker. Pero ahora yo también voy a poder tener administración de contenedores, y para eso es Kubernetes. Entonces Kubernetes tiene pues una configuración donde usted puede hacer ahí controladores, workers y etcd. Y entonces ahora también el SQL Server, adaptándose, tiene configuración para Kubernetes. La pregunta aquí es si hayan trabajado, les ha tocado por su trabajo, por su chance, trabajar con contenedores, y si ya han visto Kubernetes. Eso sí no, ingeniero. Todavía no. No, todavía no. Pues vamos a tratar de hacer algo así aquí en este curso, en la parte de administración, para, por ejemplo, instalar nuestro SQL Server, que ahora se puede en Linux o en un contenedor, y ver cómo funciona. Por ahí tengo una cuenta también donde hay un sitio, lo voy a buscar, lo tengo aquí, donde nos regalan para empezar $50 para crear un ambiente con Kubernetes. Entonces vamos a tratar de ensayar algo para ver cómo nos va, cómo funciona. Bueno, lo que se busca entonces es tener una plataforma moderna, más rápida, multiplataforma, para desarrollar en el entorno de nuestra predilección. Tengamos en cuenta entonces que hace un momento yo les estaba hablando como de mejoras en el motor de base de datos, pero mejoras en la experiencia, por ejemplo, como desarrollador. Tenga en cuenta que hoy en día va a poder trabajar con R, con Python o con Java. Además, aparece soporte para UTF, y también mejoras en Machine Learning y en extensiones de Java de SQL Server. En cuanto a UTF, pues realmente ese es un problema de intercalación. Tengamos en cuenta que la intercalación de símbolos es lo que nosotros en el SQL Server la llamamos collation, el collation, y que es las reglas de clasificación de mayúsculas, minúsculas, las propiedades de sensibilidad de los acentos. La intercalación se usa con tipos de datos principalmente de texto, con los char y varchar.
Tengamos en cuenta entonces que en este tema de soporte UTF, SQL Server 2019 utiliza la intercalación habilitada para UTF con los tipos de datos que previamente no eran Unicode. Los tipos de datos que anteriormente no eran de tipo Unicode eran char y varchar. Estos nuevos tipos de datos, char y varchar, se convierten en tipos de datos Unicode. Eso es lo que hace el UTF. En SQL Server 2019 no cambia el comportamiento de los tipos de datos Unicode que ya existían, que son los que empiezan con nchar, nvarchar y ntext. Luego tenemos mejoras en la parte, como les digo, vamos a poder usar R, Python, Java, y tenemos mejoras en SQL Graph. SQL Graph son las bases de datos de gráficos. Esas bases de datos de gráficos aparecieron con SQL Server 2016 y pues básicamente es un tipo especial de bases de datos no SQL. No sé si han oído hablar en algún otro curso sobre las bases de datos gráficos. No, ingeniero. Bueno, las bases de datos de gráficos están diseñadas para los tipos de datos que tienen relaciones de muchos a muchos y que se dan principalmente hoy en día con las redes sociales, por ejemplo. Por ponerles un ejemplo, digamos que usted es fan de la Liga Española, digamos, de fútbol. Bueno, yo no sé cómo son ustedes con el fútbol, pero yo sí he tenido conocidos de que no les importaba estar en cuarentena, pero lo que sí no perdonaban era que no pudieran ver sus partidos de la Liga Española o de la Liga Italiana. Entonces, supongamos, por ejemplo, imaginémonos un escenario donde a una persona le gusta un equipo de fútbol. A esta persona o usuario también le puede gustar estadios de fútbol. Alternativamente, un estadio de fútbol puede tener, puede ser del agrado de varios usuarios. O sea, estoy hablando, a una persona le gusta su equipo de fútbol. El equipo de fútbol tiene un estadio. A una persona le gusta el estadio. También puede pasar que a varias personas les guste el mismo estadio. A los usuarios también les puede gustar diferentes estadios de fútbol y las ciudades donde están esos estadios. Un equipo de fútbol tiene un estadio local y un estadio puede estar ubicado en una ciudad en particular. Y también puede pasar que una ciudad puede tener varios estadios. Imagínense todas las combinaciones que di ahorita. Entonces, una base de datos gráfica es ideal para este tipo de información, donde tengo los usuarios, los equipos de fútbol, los estadios, las ciudades, y entonces, entre estos elementos que mencioné, que son las entidades, usuarios, equipos, estadios, ciudades, pueden implementarse como relaciones entre ellos. Y pues esas relaciones en las bases de datos gráficas se conocen como bordes. Entonces, eso es una base de datos gráfica. Se empezó a hablar mucho de ello hace como unos 3 años, 2 años. Y pues básicamente surgen de los likes que nosotros damos, por ejemplo, en el Facebook. Entonces, para eso sirven, para hacer ese tipo de análisis de cómo se relacionan los diferentes elementos. ¿Y esos son como listas encadenadas que se relacionan entre sí o cómo lo representa, digamos, en la base de datos? Son así, son justamente listas encadenadas. Lo que pasa es que por eso es que son aparte, porque esto que te acabo de mencionar es muy difícil de crearlo o relacionarlo en tablas relacionales. O sea, ¿cuántas combinaciones tendría que dar? Un estadio, bueno, ahí un estadio con un equipo, pero varios usuarios les puede gustar el mismo equipo. Les puede gustar la misma ciudad. Pero también puede pasar que un usuario que no siga el equipo sí le guste la ciudad,
hay varias combinaciones allí, entonces dentro de esas combinaciones sí son listas encadenadas que se tienen que armar. Entonces, manejar esto en un ambiente relacional puede ser medio complejo. Por eso es que existen estas nuevas bases de datos gráficas. Vamos a tratar de ver cómo les damos seguimiento ahí, porque también es otro elemento simpático ahí de los nuevos elementos que han aparecido. Bueno, y luego viene la mejora en cuanto a multiplataforma. Debemos de tener en cuenta que el SQL Server ahora se puede instalar en Linux, dentro de sus distribuciones de Red Hat, de SUSE, de Ubuntu, y obviamente también podemos trabajar con ambiente Windows y ahora con Kubernetes. También podemos usar los contenedores de Docker. Pero atención, esto no es novedad porque ya podíamos hacer esto desde SQL Server 2016, pero ¿y ahora qué hacemos? Ahora hay ventajas porque ahora podemos manejar replicación. Eso quiere decir que yo puedo tener mi base de datos trabajando en Linux, en Quesaltenango, por ejemplo, y replicarla con la base de datos que está trabajando sobre ambiente Windows aquí en la ciudad capital y hacer replicación, trasladar datos entre una base de datos y otra. También vamos a poder manejar transacciones distribuidas y también nuestro servidor de SQL Server que está trabajando sobre Linux, también le vamos a poder implementar, por ejemplo, Machine Learning, es decir, estudiar la información y detectar patrones para ver, para analizar la data. Machine Learning trabaja a través de logaritmos para poder detectar, por ejemplo, patrones. Por ejemplo, con Machine Learning ustedes pueden ingresar de información fotografías de gente que está haciendo una cola y detectar si las personas están, de acuerdo a su rostro, están contentas haciendo la cola porque está caminando rápido o ya están como la gran diabla porque la cola no avanza, por ejemplo. Con Machine Learning, por ejemplo, tengo unos ejercicios donde, por ejemplo, se le agrega, se entrena el modelo, en mi caso, con información de la Liga de Básquetbol de los Estados Unidos y pues por cada jugador se captura la información de cuántos rebotes ha tenido, de cuántas asistencias, cuántos encestes, y en base a eso se puede detectar cómo va, por ejemplo, cuál va a ser el rendimiento del jugador en la próxima temporada. Bueno, eso hablando un poco de Machine Learning, pero además entonces a nivel multiplataforma pues tenemos soporte para LDAP. Eso es importante porque obviamente teníamos soporte para Active Directory, pero ahora lo vamos a tener con LDAP. Y también vamos a tener, como ya habíamos dicho, soporte para grupos de alta disponibilidad en Kubernetes. Bueno, luego tenemos otras mejoras con algunas instrucciones, como por ejemplo dbcc clone database. Este es un comando que genera un clon de la base de datos, pero solo el esquema, y que nos va a permitir investigar problemas de rendimiento relacionados con el optimizador de consultas. También tenemos un store procedure que se llama sp-estimate-data-compression-saving. Este store procedure es especial porque se corría para tener un estimado de qué tanto se iban a comprimir las tablas. Recuérdense que cuando ustedes tienen una tabla, ustedes pueden aplicarle compresión a la tabla. Esa compresión puede ser a nivel de fila o a nivel de página. Pero, ¿qué tanto se va a comprimir la tabla, perdón? ¿Qué tanto espacio van a ganar? Bueno, pues eso lo pueden ejecutar con un store procedure que se llama SP Estimate Data Compression Saving. Pero esta compresión, ustedes solo la podían manejar por ejemplo, con tablas de nivel de fila. Ahora esta opción también la pueden manejar y calcular con Column Store. Y también hay una característica
de una tabla del sistema que, bueno, no es tabla del sistema, es DM, es un sys.dm/db/pageinfo. Es una función dinámica que recupera información de páginas. Por ejemplo, recupera el page ID, el file ID, el index ID, que se utilizan para solucionar problemas de depuración de rendimiento. Lo especial con esta nueva tabla, con esta nueva función dinámica, es que antes uno tenía que construirla para poder detectar problemas. En cambio, ahora ya nos la pusieron en una nueva función dinámica. No estoy haciendo aquí, digamos que no estoy abriendo mi SQL Server Management Studio, porque esto es parte de lo que yo quiero que ustedes revisen. Yo, pues, de esta presentación que les estoy dando, pues yo hice una investigación de cada punto de los que trata la presentación y encontré links donde descubrí la información y mis pruebas y eso. Pero en vez de mostrárselos directamente, yo quiero que usted vaya y usted lo haga y usted pruebe. Entonces, esa es la razón de que no tengo abierto mi Management Studio para mostrarles esto. Bueno, entonces hay mejoras en ciertos comandos a nivel del motor de base de datos que me van a devolver información o que me van a permitir mejorar las consultas. Y luego tenemos Azure Data Studio. Este sí se los quiero mostrar. Este es Azure Data Studio. Nótese que aquí en la esquina inferior derecha me está diciendo que ya hay una actualización, que es parte de lo que les quiero mostrar. Bueno, este es Azure Data Studio, lo pueden descargar, es gratuito. Y ojo, esta es la primera herramienta del SQL Server que es multiplataforma. Este lo puede instalar en Mac, en Linux o en Windows. Y básicamente es otra herramienta para generar consultas. Similar al SQL Server Management Studio, pero ojo, no es el Management Studio, no tiene todas las herramientas de administración que tiene el Management Studio, porque su enfoque es más para desarrollo. Si usted va a hacer triggers, store procedures, funciones, esta va a ser su herramienta, sería lo ideal, el Azure Data Studio. Pero si usted va a hacer cosas de administración, como una replicación, como una trasbase, como bases de datos espejo, eso siga usando el Management Studio. Este Azure Data Studio tiene algunas cosas simpáticas que le quiero mostrar. Por ejemplo, aquí le voy a dar clic al botoncito de conectarme. Y me quiero darle aquí en Add Connection y voy a agregar una conexión. Y me voy a conectar localhost y voy a utilizar autenticación de Windows, que si quiero alguna base de datos en particular, la default, no, la verdad es que no, le voy a dar conectar ahí. Y lo que quiero mostrarle es que este Azure Data Studio pues tiene algunas ventajas, algunas cosas simpáticas con respecto al Management Studio. Siempre tiene un Object Browser. Y aquí en el Object Browser pues me va a listar las bases de datos que tenemos. Una cosa interesante es que tiene un dashboard que, por ejemplo, estoy viendo aquí, que me está dando información de si quiero crear un nuevo query, un notebook que es como para poder hacer documentación, que si quiero hacer algún restore, me dice, por ejemplo, la versión de SQL Server que estoy usando, la edición, cómo se llama mi servidor, sobre qué versión de Windows está trabajando y cuándo fue la última vez que se hizo backup. Y aquí tengo un dashboard de pues el tamaño de las bases de datos. Esto pues no lo tenía el Management Studio. Entonces tengo un dashboard donde puedo ver la información
y tiene algunas cosas simpáticas, como por ejemplo, le voy a decir aquí New Query. Y aquí en New Query, por ejemplo, le voy a decir use Northwind. Y ojo con lo que voy a hacer aquí. Aquí siempre puedo darle F5 o marcar y ejecutar o darle run. Esto sí siempre se puede hacer. Pero mire qué cosa más simpática esta. Voy a hacer una consulta donde le voy a decir select country, count asterisco as número from customers group by country. Entonces, mire qué interesante esto, porque ahora que ejecute la consulta, aquí se está cocinando lento, pero ahorita va a funcionar. En lo que se devuelven mis datos, ahí está, ya están mis datos. Lo que quiero mostrarle es que este query, este resultado que me dio, usted tiene del lado de la derecha botoncillos para, por ejemplo, darle clic y decirle que quiere guardar estos datos en un archivo CSV, o sea, separado por comas. Le da clic a este botón y se abre la ventana para que usted lo guarde como un archivo CSV. Ahí está para guardarlo como CSV. O le voy a dar cancelar. O usted lo quiere guardar como un archivo de Excel, guardar la tabla como un archivo de Excel, ahí está, un XLSX. O lo quiere guardar como un JSON, ahí está la opción para guardarlo como JSON o como XML. También tengo el XML. También puedo pedir un gráfico. Entonces tengo el botoncillo para generar un gráfico inmediatamente de estos datos. El gráfico no es perfecto, todavía le falta pulirlo un poco. Aquí le tendría que activar este chequecito de Use First Column as Row Label para poder visualizarlo así bonitillo. Y ver, al ponerme encima, tengo más clientes en Estados Unidos, luego tengo en Alemania y en Francia. Tengo una herramienta que me permite gráficamente ver los datos, entonces simplemente sin necesidad de cambiar nada como parte de la ejecución de queries. Adicionalmente tiene otras gracias como una cosa que se llama snippet, donde usted puede empezar a escribir, por ejemplo, create, y él ya le dice, bueno, mire, yo puedo crearle el create table, el index, store table, ¿qué quiere hacer? Por ejemplo, quiero hacer un create table. Ya me puso el código para que yo entonces solo empiece a modificar lo que él me pone. Y mire, tiene el concepto de, ¿cómo se llama ese concepto de el cursor en varios lugares? Para que yo ya solo haga la sustitución respectiva. Adicionalmente, del lado de la izquierda, a esta herramienta se le pueden agregar extensiones, entonces usted va a poder agregarle complementos para ir a hacerla más robusta. Digamos que aquí está como muy básica. Yo no sé si ustedes ya han usado el Visual Studio Code, pues algo similar es esto, ¿verdad? Y cabe mencionar que es más liviano, es un editor de código moderno, similar al Management Studio, pero no igual, más parecido para apoyo a desarrolladores. Tiene, dentro de los complementos que tiene, pues puedo agregar complementos para PowerShell. Tengo por aquí un complemento para hacer gráficos más bonitos. Y como busca ser multiplataforma y no solo trabajar con SQL Server, también hay un complemento para que usted use Postgre y entonces lo use como herramienta para conectarse a Postgre. Bueno, entonces le puede hacer descargas aquí. Tiene también la opción de Source Control. Este Source Control le va a permitir conectarse a repositorios de
Git o GitHub. También tiene un explorador para conectar un folder donde usted vaya depositando todos sus scripts. Yo, por ejemplo, vinculé un folder donde tengo pues, los scripts que he puesto en esta máquina. Aparece también el concepto de Jupyter Books. Jupyter Books es para crear documentación. Entonces, pues yo puedo crear una documentación donde combine pues textos de documentación más textos que sí quiero que se vayan ejecutando. Entonces, para eso son los Jupyter Books. Además, pues tengo las opciones de búsqueda, si quiero buscar dentro de algún mi código, y también el Object Browser, donde voy a poder ver los elementos y las bases de datos que tengo. Este es mi Azure Data Studio, entonces, que corresponde a esta diapositiva que tenía aquí. Tiene cosas simpáticas el Azure Data Studio. Tiene obviamente tiene sus menús. También tiene, por ejemplo, aquí, ahora que lo pienso, tiene una opción de terminal. Si le doy clic aquí, va a habilitar ahorita una terminal de línea de comandos. Básicamente es una terminal de PowerShell. Entonces voy a poder ejecutar desde aquí directamente comandos de PowerShell sin abrir la ventana azul de PowerShell, pues. En lo que se levanta la terminal, voy a presionar aquí, si no estoy mal, F1. F1 y se abre diferentes opciones para agregar diferentes elementos. Pero, por ejemplo, puedo escribir tema y aquí está Preference Colors. Y entonces con Preference Colors yo podría cambiar el color, ¿verdad? Yo la verdad soy algo cegatón, entonces prefiero el color que está, pero digamos que usted lo quiere dark. Entonces lo ponemos de color dark. Y aquí, por ejemplo, yo tengo la opción de, pues es una consola de PowerShell. Entonces yo podría decirle, por ejemplo, dir. Bueno, si es que, ahí está, dir. Y entonces me ubica en el folder donde estoy y me va a listar los archivos que tiene ese directorio. Vamos a tratar de trabajar ahora más con Azure Data Studio sin descuidar el Management Studio, que pues es la herramienta en cuanto a administración. No busca competir, tenga en cuenta que no busca competir, solo son como diferentes caminos. Como le digo, si usted va a desarrollar más, pues le sirve más el Azure Data Studio. Bueno, eso era lo que quería comentarles en cuanto a las nuevas características de el SQL Server 2019 que llaman la atención. Entonces, básicamente, quiero que se queden con dos cosas. Una, es multiplataforma. Dos, les va a permitir conectarse a diferentes tipos de bases de datos, ya sea bases de datos relacionales, no relacionales o de Big Data. Dos, la inteligencia de negocios. Ahora está muy de moda el manejo de inteligencia de negocios. El SQL Server va a permitir que usted analice sus datos con SQL Machine Learning o con Spark Machine Learning.